Bueno, pues Melody, puedes comenzar cuando quieras. Preséntate, aunque más o menos ya te he contado pues eso, pero preséntate un poquillo tú. Vale, pues hola, buenos días a todos, que ya me ha presentado Pedro, pero me parece que más gente se ha juntado. Así que pues yo soy Melody, estoy en el primer año del doctorado y mi tesis trata los procesamientos compartidos entre la matemática, el lenguaje y la música. Em, Son campos bastante amplios, entonces hoy os voy a presentar mi plan de investigación para las primeras series de experimentos que tenemos pensado llevar a cabo. Y trata el aprendizaje de nuevas palabras mediante paradigmas musicales. En este momento, como ha dicho Pedro, es un esbozo, así que cualquier comentario o crítica, bienvenida. Y claro, interrumpirme o pararme si no se entiende algo. Bueno, para empezar, la música en algunos casos se puede considerar como una herramienta para aprender. Desde una edad temprana, las canciones se usan, por ejemplo, en los coles para hacer que la información presentada tenga más significado. Puede ser como una ayuda mnemotécnica que facilita la retención o la recuperación en la memoria, ya que en una canción suele haber bastante palabras repetidas o frases repetidas. Hoy en día existen muchas apps online para facilitar el aprendizaje de lenguas, entre ellas programas que te presentan, por ejemplo, una canción con su letra incompleta y donde tienes que rellenar unas palabras que faltan. Otra área de interés en el aprendizaje es la música de fondo. Hay varios estudios que demuestran que la música afecta al sistema de estrés, por ejemplo, del cuerpo, y que la música clásica con una valencia positiva pues puede bajar los niveles de cortisol y eso hace que se reduzca la ansiedad. Otros estudios observan las consecuencias de tener un entrenamiento musical y cómo puede afectar luego a diferentes áreas de rendimiento. Por ejemplo, en experimentos con adultos con o sin entrenamiento musical se ha visto que las habilidades musicales tienen ciertas propiedades de transferencia y suelen tener que ver con parámetros acústicos, por ejemplo, percepción de tono, conocimiento fonológico o pronunciación de palabras en una lengua extranjera. Existen muchos estudios que se han enfocado en los efectos de la música en el campo de aprendizaje, específicamente en el aprendizaje de palabras nuevas. Y hay algunos de esos estudios que han encontrado efectos positivos, mientras que otros han encontrado efectos neutros o incluso negativos. Por ejemplo, como he dicho antes, la música de fondo puede afectar el aprendizaje en general y específicamente de parejas de palabras en L1 y L2. También se ha explorado cómo la complejidad de la música puede afectar el aprendizaje, es decir, si hay armonías o disonancias, si hay o no hay letra en la música, y si la música es muy veloz o si es más lenta. Y otra vez, los participantes en estos tipos de experimentos también es muy importante, sobre todo para ver cómo el entrenamiento musical y los años que los participantes han estado teniendo esa formación, cómo les puede afectar durante el rendimiento de tareas. Terapias musicales también se han desarrollado para intentar recuperar
algún funcionamiento después de accidentes o ataques cerebrales. Un elemento particularmente interesante para nosotros y que se puede considerar cuando se crea un paradigma así de aprendizaje con música es el contenido semántico de la música. Y eso se define como la habilidad que tiene la música para transmitir un significado. Y es un hecho que la música sin letra pues no puede comunicar tanto de manera tan directa como en el caso del lenguaje. Si yo digo la palabra nevera, sabemos de lo que estoy hablando, muy claro, no se puede interpretar de muchas otras maneras, pero en una pieza de músicas puede evocar ciertas emociones diferentes en personas diferentes, también puede evocar como ciertas cosas concretas, pero hay más ambigüedad en general. Esta gráfica que he puesto es de un estudio de 2014 de College et al., donde hicieron un experimento de priming. Entonces se presentaron unas frases o trozos de música auditivamente justo antes de una palabra clave. Y se grababa la actividad cerebral con EEG para poder comparar diferentes condiciones. Entonces tenían 4 condiciones que presentaron justo antes de la palabra clave, que en este caso es whiteness, anchura. En 2 de esos casos se suponía que la frase o el trozo de música era congruente. Entonces, en el caso del lenguaje tenían la mirada se perdió en la distancia y eso va relacionado con este concepto de anchura. Esto era frente a la condición incongruente del lenguaje, que era que las esposas solo permiten pequeños movimientos, que esto da a pensar en algo estrecho. Y para la música, igualmente, que eligieron una condición congruente que os voy a poner ahora para la condición de anchura, tenían este trozo de música. Entonces esto para anchura y frente a la condición opuesta, incongruente, tenían esto. Pues por lo menos cuando yo escucho estos 2 trozos de música, yo diría que sí, que representan bien lo que sería anchura versus algo más estrecho, que dan esta sensación. Entonces, lo que estaban mirando con la grabación de la actividad cerebral era en la respuesta lo que se llama N400, que es una negatividad en la onda que suele ocurrir cuando hay una incongruencia durante un experimento así de priming. Y lo que vieron es que el lenguaje y la música fueron capaces de evocar una respuesta parecida, por lo que ambos tienen este componente semántico. Melody, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Es que no he entendido muy bien, lo siento, lo de ancho y estrecho en cuanto a la música. ¿A qué te refieres exactamente con ancho y estrecho en la pieza musical que has puesto? Sí, es un poco complicado. Esta idea de que la música tiene semántica, que te está transmitiendo esta sensación. Entonces, cuando yo puse la primera pieza, así son sonidos como tonos más largos, hay más armonía frente a la segunda pieza, que
hay más como disonancia, más notas así cromáticas, y es por eso que eligieron estos dos trozos de música para representar algo más amplio, más ancho, frente a algo más estrecho. No sé si me explico, es que es un poco complicado. Sí, sí, ya más o menos con esto de la armonía lo he entendido, pero cuando se ve la negatividad esta en el N400, ¿dónde ocurre exactamente eso en cuanto a la pieza musical? ¿Es algo Eh, que ocurre todo el tiempo? sí, es presentar la música y luego presentar la palabra. Entonces, o sea, Vale, ya, comprendo. si estamos Vale. mirando eso, esto es el cero cuando se presenta la palabra. Ujú. Y en este momento ya se está registrando que en la condición incongruente, pues hay esta incongruencia frente, que sería como esta parte, la parte más clarita en ambas Ujú. condiciones, frente a la condición congruente, donde pues, hay más congruencia. Vale, perfecto, muchas gracias. Bueno, sigo. Que los experimentos que hemos planteado se enfocan en esa idea de semántica musical e intentar como aprovecharnos de esto para hacer un aprendizaje de palabras nuevas. Entonces la idea sería de tener unas pseudopalabras emparejadas con palabras conocidas en español. Hay un lenguaje así artificial basado en el italiano que se llama el Mimi, que podríamos usar con este film. Y la tarea sería que los participantes tendrían que aprender e intentar recordar las nuevas palabras presentadas así en pareja. Y habría tres condiciones: condición congruente, neutral y sin sonido. Entonces, también los sonidos estarían divididos en sonidos naturales y sonidos artificiales. Por ejemplo, sonido natural sería como el sonido de la lluvia versus frente a algo artificial, que sería como el sonido de una escoba. Y así. Para la condición neutral se presentaría un sonido de una sola frecuencia, así no tendría una valencia ni positiva ni negativa. Entonces sería algo monocromático así. Muy bonito. Y la hipótesis sería que las palabras que se aprenden en la condición congruente tendrían una huella en la memoria más fuerte que las palabras aprendidas en la condición neutral o sin sonido. Y este aprendizaje se mediría justo después de esta fase de aprendizaje y luego también 24 horas después. Entonces sería para investigar cómo el paso del tiempo afecta a la consolidación de estas palabras en la memoria. Entonces, algunas tareas que se utilizarían incluirían una tarea de categorización semántica, donde se presenta una palabra y tienes que contestar si es algo artificial o natural. Y esperaríamos un tiempo de reacción más rápido para las palabras aprendidas en la condición congruente frente a las dos otras condiciones. Otra tarea sería una de priming semántico, donde se presentaría las palabras aprendidas justo antes de palabras conocidas. Entonces, los participantes tendrían que hacer un juicio sobre la palabra conocida. Y como en la tarea de antes, pues los tiempos de respuesta reflejaría el grado de integración de estas palabras en el cerebro.
Entonces, una palabra más integrada en el léxico pues causaría más competencia y por lo tanto tendría un tiempo de respuesta más lento. El segundo experimento pretendería llevar... ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, sí. A mí lo que me chirría un poco del primer experimento es la tarea de categorización, si está buscando inhibición, porque varios estudios ya han demostrado que la inhibición en categorización semántica no se encuentra porque tiene que ser... Bueno, no sé explicarte por qué, pero vamos. Tu jefe tiene un experimento que no le sale inhibición en categorización semántica. Así que no sé si es la mejor tarea para captar ese efecto que busca. Bueno, no sé. Dices en la de categorización semántica que no sale el efecto. Como que no recoge interferencia o no sale interferencia en ese tipo de tareas. No sé si explicas por qué, pero no sale. No, Pedro, es que no sé decirlo. Dilo tú. Yo es que la predicción que ha hecho Melody, yo es la primera vez que la escucho. Cuando yo estoy hablando con Melody, nosotros estábamos hablando de utilizar tareas semánticas y tú esperarías ahí encontrar un efecto del beneficio de utilizar durante el aprendizaje sonidos que son congruentes en significado. Es decir, que tú vas a aprender mejor la palabra bati si tú estás escuchando a la vez que estás aprendiendo un sonido que está denotando el sonido asociado a ese objeto, que es el de barrer con escoba. Entonces, o sea, que ahí la inhibición no tendría nada que ver. Es cierto que ahí, o sea, que lo que dice Antonio es cierto, pero que aquí no se aplicaría. No sé si me explico, que la predicción la que yo haría en este estudio sería que en tareas semánticas, si el efecto es realmente semántico, el hecho de utilizar sonidos ambientales, eso implicaría un mejor aprendizaje. Y luego en tareas de evaluación, por ejemplo, aparece Bati y me tienes que decir si Bati es algo animado o inanimado o algo natural o artificial, tú lo harías mejor. El hecho de que lo hagas mejor implica que tú te has aprendido la palabra y que el efecto es semántico. O sea que yo ahí la inhibición no tiene nada que ver. Ni interferencia, ni cosas así. Y luego yo metería, bueno, ya digo que lo guay es que esto está en ciernes, o sea que Melody ni siquiera lo ha hecho. De hecho, tuvimos una reunión hace un par de días, ¿no? Digo, y luego metería una tarea a lo mejor de decisión léxica, pues para ver si el efecto es simplemente a la hora de aprender la secuencia de grafemas como una palabra y asociarlo a la palabra en español, o realmente a un efecto semántico, ¿no? Pues sí, que estas tareas para medir el aprendizaje no están del todo, pues... Por eso que todas las sugerencias que tengáis pues son súper bienvenidas, ¿no? Porque estamos, de hecho, Melody está montando el estudio. Sí, vamos creándolo. Y eso. Pero sí que hay muchas tareas así para medir qué se podría hacer. Es elegir cuáles pues valdrán más que otras. Antonio, que te has quedado, no sé si es que no habla o es que te has quedado... No, es que La pantalla está frozen, no lo sé. Estoy pensando, pero no lo sé. Es que depende de lo que vea. No, a ver, lo que tú estabas diciendo de la inhibición, pero es que es lo que digo que no se aplica aquí, lo de la inhibición semántica en algunas tareas de lenguaje, pues no se da, pues, a ver, si tú, por ejemplo, además tiene mucha lógica, si tú estás haciendo una tarea de cambio de código, unas veces nombras dibujos, supongo en español, otras veces las nombras en otra lengua, en inglés. Tú no puedes inhibir la semántica, porque no es relevante, además la semántica no compite. Si yo quiero decir, por ejemplo, perro, a mí me estaría compitiendo dog y viceversa. Si quiero decir dog, me competiría perro, pero a nivel léxico, que es lo que yo tengo que inhibir. Pero el significado siempre lo tengo que tener activo para una tarea de nombrado de dibujo. Me da igual la lengua. Yo no puedo nombrar un dibujo si no tengo activa la semántica. Por tanto, ahí no hay inhibición que valga en tareas semánticas. O sea que si tú utilizas algo para evaluar si los bilingües, por ejemplo, están inhibiendo a nivel semántico, en tareas de lenguaje, hablo de lenguaje, pues no tendría tanto sentido que inhiba a nivel semántico.
A eso que acabas de decir tú bien dicho me refería. Por eso que me ha chirriado lo de cuando ella ha hablado de inhibición, lo demás me parece bien. No, ya digo, yo personalmente no espero que en la tarea de categorización, de hecho, espero que la gente lo haga mejor porque es un índice de aprendizaje con sonido. El hecho de utilizar sonidos que denotan significado. De hecho, mis predicciones serían claras. Y es que la tarea semántica tú vas a tener diferencias por el hecho de utilizar sonidos y no en la léxica. O menos en la Luego léxica. también me ha parecido un salto grande, esto así a nivel comentario, de lo bonita, la historia bonita que nos estabas contando de la música a poner un sonido de una escoba. Quiero decir, vale, pero porque engloba dentro del significado de escoba, pero ya hemos saltado de música, ya es otra cosa, es un sonido concreto que representa el concepto de escoba, pero no tiene nada que ver, no sé si me explico, con la historia previa. Pero vamos, eso como comentario, a lo mejor ahora saltará a música más para adelante, entonces me espero. Exacto, exacto. Que la idea es así empezar con algo más concreto y luego en el Oh, segundo sí, bueno, la momento idea es sí guay. que estar como enfocándonos en algo más abstracto y música así de verdad, no solo sonidos de escobas o puertas. Sí, yo te puedo hacer un comentario y una pregunta rápida. Sí. Respecto al experimento 1, a mí lo que se me viene a la cabeza es que tienes una condición del sonido congruente, el sonido de la escoba, que supone que ayudaría, y después el sonido hecho por el hombre, que son como tonos que serían algo neutro, ¿no? Ujú. Sí. Pero yo me pregunto si es comparable ese sonido como con el de la escoba. Si el sonido neutro es comparable en lo que como cantidad de información o calidad para ayudarte o no ayudarte a recordar algo. Porque a mí lo que se me viene a la cabeza es que a lo mejor si en vez de sonido pusieras imágenes para ver si facilita una imagen tal, y tienes imágenes congruentes, imágenes neutras, para mí lo que tú tendrías aquí sería en tu sonido congruente tendrías una foto, que es el sonido de la escoba, que es algo bien definido, congruente, que se ve claramente, y en el neutro no tendrías algo, tendrías como en vez de una foto, tendrías un color o una figura, ¿sabes? No es la misma cantidad de información o lo mismo de evocador para una condición que en otra. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, o sea, si estás haciendo una comparación de esto, un tono así Claro, significación versus escoba, tú lo estás comparando a una imagen de una escoba frente a como a una un triángulo, hoja, es lo como que quiero decir. Porque para mí un tono es como una figura básica y un sonido, el natural que tiene puesto aquí es como algo más complejo, ¿no? Sí, pues la idea con la condición neutral es tener algo de información auditiva para poder por lo menos comparar. Es verdad que Ya. en un caso hay más información, una escoba te tramita más cosas, te da más información que un bip solamente. Em, Ya, porque pero también yo estaba pensando que lo mismo incluso te puede generar más dificultad de aprendizaje, porque tienes más información ahí. Incluso te puede estar frenando, ¿sabes? Porque encima tu tarea, tú no tienes ninguna tarea que tengan que hacer nada con el sonido. No le presentas, si no he entendido bien, ¿no? No le presentas el sonido y le dices la palabra. Entonces, cuando el participante se entere de lo que está haciendo, el sonido tiene que inhibirlo, casi es innecesario. Entonces, no sé si a lo mejor puede tener una sobrecarga de, no sé, quizás son comentarios estúpidos que se me vienen a mí a la cabeza, pero bueno. Pues el sonido se presenta al mismo tiempo que las parejas de palabras. Entonces la idea es poder, si tú comparas la condición congruente con la condición sin sonido, pues en un caso hay como más carga cognitiva porque ya estás procesando pues, el hecho de leer las palabras y el hecho de estar escuchando el sonido. Entonces no es tan comparable porque la carga de información no es igual. Entonces la idea sería poner esta condición neutral para también tener un sonido, pero un sonido súper básico para tener esa de doble procesamiento. Vale, vale. Está bien.
Gracias. ¿Hay más comentarios? Sí, yo tengo una pregunta, Melody, ¿y por qué no decide no utilizar una condición incongruente? Por ejemplo, que aparezca escoba con el sonido de un pájaro. Que realmente, si estamos hablando del aprendizaje de palabras nuevas con sonidos o con música, no importa saber las condiciones en que no aprendemos muy bien. Entonces, ¿para qué voy a poner una condición incongruente por eso? Si es más, interesa más saber cuándo se aprende mejor. Vale, me has convencido. Entendéis lo que ha dicho, ¿no? Es decir, que No, pero si si la puedes poner luego en el testing. Quiero decir, en el aprendizaje a lo mejor no, pero en el testing a ver si hay efectos de eso, de que reconozca eso, ¿sabes? No sé si me explico. Que lo metas después, vamos. Pero como mezclando pares, ¿cómo? Te pones una condición Reconocimiento, incongruente. una tarea de reconocimiento de traducción, Sí, vale, tarea de sí. por decirlo de alguna manera. Ahí sí podrías comparar si pones una condición congruente, porque se supone que así tendrías 3 condiciones con una cantidad de información, como decía Melody, que es similar, pero puedes comparar si hay un beneficio de lo congruente frente al neutro o no. Mientras tanto no lo puedes saber, ¿no? Si es porque tienen misma cantidad de información o no. ¿Me explico? Yo estoy mirando la pantalla, estoy mirando a Antonio como si me estuviera viendo, ¿no? Pero bueno, ¿no? Espera, que no te he entendido. ¿Estás diciendo poner una condición incongruente para Para poder... poder bien comparar, aunque no te interese, como tú has dicho bien, es verdad que a ti no te interesa el incongruente, porque no quieres saber si la gente aprende mal con un sonido incongruente, quieres saber si beneficia el sonido congruente. Pero si tuvieras una condición incongruente, pregunto, ¿no te facilitaría eso el comparar el congruente frente a tu condición neutra? Porque si te sale una diferencia ahí entre la neutra y la congruente, no puedes saber del todo si es porque tienen una cantidad de información diferente o algo así, ¿no? No lo sé. No sé si me estoy liando, vaya. Ya te dejo continuar que... Son dos cosas, Melody, las que te han preguntado. Una es lo que te ha dicho Fernando, y es que metes, además de la congruente, que metas la incongruente y que metas la neutra que tú tienes, y que entonces en ese caso, si tú comparas incongruente frente a neutra, tendría el posible efecto adverso, a lo mejor, asociado con la misma cantidad de significado, porque es incongruente, pero es igual el mismo material que la congruente, ¿no? Entonces me parece muy razonable el uso, en ese caso, de la incongruente. Pero ¿por qué no la mete? Es que... Porque no quiero joder el aprendizaje. Que también si pones otra condición, son 4 condiciones y cada participante está pasando por cada condición. Y como se aprende todas las palabras en una sola sesión, pues hay como un número máximo de palabras que se puede aprender, palabras nuevas, así en una sesión. Entonces, como unos 70 o 80 palabras. Si pones otra condición, ya tienes menos palabras por cada condición. Pero no sé. Y luego lo que ha dicho Antonio, que la verdad es que me parece buena idea, sería, lo que ha dicho Antonio es que en una tarea, por ejemplo, la de categorización o tarea de reconocimiento de traducciones, pues que pongas pares de palabras que no sea la traducción la una de la otra, pero que sean semánticamente cercanas, ¿no? Para evaluar eso, lo que tú has dicho, Antonio, ¿no? Para evaluar la posible interferencia que se podría generar a la hora de recuperar. Yo predeciría que sí se genera interferencia, porque eso se observa en las tareas de reconocimiento de traducción, cuando la gente aprende un paradigma semántico. Y digo, Antonio, ¿eso qué me aporta a mí de manera diferencial al efecto de facilitación que yo esperaría
con la tarea de categorización normal. Digo, en términos teóricos, ¿sabes? ¿Qué me aporta adicionalmente? No, pero yo me refería más en la tarea que estás diciendo esta, pero más sonido, es decir, poner un sonido, Sí. por ejemplo, el sonido de no sé qué, de un pájaro con Bati, pero luego no en learning, sino en testing. Sí, Para vale. ver si esa huella de memoria que decís que se ha creado en el aprendizaje, luego si la reconoces luego o te causa alguna interferencia en otro sitio, es verdad que es que el sonido se ha metido en esa huella, si no, pues a lo mejor no lo sé. Tienes que explicarme. No sabría qué tarea hacer, qué tarea, pero vamos, que si queréis entiendo lo que dice Melody, de no meter una incongruente en el learning porque te jode, pero que una incongruente en el sonido palabra en el testing, a lo mejor sí estaría guay. No sé cómo, pero de alguna manera. Pero vamos, que es una tontería. No, una tontería. El único problema que le veo a eso, Antonio, es que quizás al meter sonidos congruentes, que son evidentes, porque el sonido de la escoba es evidente, aunque no, porque supongo que no se presentaría todos los casos, ¿no? No creo que todos los casos se presenten. Para generar congruente e incongruente, tiene que aparecer el de la escoba, por ejemplo, con la pera o algo así. Entonces, a lo mejor te coincide en algunos casos donde no había o palabras nuevas. Y entonces, claro, eso te puede generar falsa alarma, porque hay sonidos que son muy evidentes. Entonces, Sí, claro, pero el sonido es muy evidente, pero lo que no es evidente es Bati. o sea, me refiero que a lo mejor te aparezca congruentes nuevos, ¿no? Que sería también, tendría que tener nuevos y antiguos. Entonces, a lo mejor un congruente con escoba, y escoba es nueva, ¿no? Esa presentación es nueva y la gente ahí te genera falsa alarma seguro. Me he perdido, pero vale. Es que yo la falsa alarma me pierdo. Bueno, yo apunto Sí, lo de tener perdón, algún tipo de sonido te estamos comiendo la oreja, Melody. Tú puedes seguir. Yo apunto lo que dijiste y no sé, luego igual se me ocurre algo que poner en la fase test. Gracias por los comentarios. Y bueno, sigo. Que el segundo experimento sí que va a tratar de una música, así más como lo que vimos antes. Entonces va a llevar pues lo del experimento 1 más allá. Entonces otra vez se presentaría estas parejas de palabra, pseudopalabra con palabra conocida. Y habría las tres condiciones de aprendizaje otra vez, congruente, neutral y sin sonido. Pero tal vez los sonidos serían piezas de música basadas en elegidas basadas en su semántica musical y también su valencia. Por ejemplo, este clip que los que estaban en la reunión la semana pasada la conocéis. Pues eso podría ser un pájaro, por ejemplo, pero también habría cosas más abstractas. Y esto podría ser pues soledad, tristeza, algo con una valencia más negativa. Y bueno, entonces, pues como en el primer experimento, la hipótesis sería casi igual, que se pensaría que la palabra nueva que se aprendan estarían más integradas al léxico en la condición congruente. Y se haría pruebas como antes, inmediatamente, y también 24 horas después. Habría un semantic priming task, también una tarea de reconocimiento, estilo forced choice, donde te dan una palabra y tienes que elegir entre varias opciones cuál es la correcta. ¿Alguien tiene preguntas?
o comentarios. Pues yo aquí mezclaría los experimentos en vez de hacerlo por separado. En plan, sonido concreto, sonido abstracto, esos dos grupos distintos. Y a ver qué grupo aprende. Va a aprender más el concreto, pero a ver el abstracto, ¿qué te da? ¿Qué matices te da? Y qué no te puede dar el concreto y viceversa. No sé cómo mira eso, pero yo lo haría en un experimento en vez de hacerlo en dos distintos. Y compararía grupos. Fíjate tú hasta dónde voy. Bueno, un comentario. Hacerlo con el mismo experimento. Bueno, es posible, sí. Porque a lo mejor el abstracto te da algo, no sé qué te puede dar, pero porque no he leído nada de música, pero que a lo mejor te da algún matiz semántico que un pajarito pío pío no te da, ¿no? No sé. Pero no sabría qué prueba en testing pasar para ver esa diferencia. Pero yo lo juntaría en un mismo procedimiento los dos y te quitas de... Bueno, luego si quieres los separas, pero que para recoger datos los juntaría. Pedro, ¿tú qué opinas de esto? Tienes que cerrar el micro, Pedro. Digo, que es tu charla, que no puedo estar yo aquí opinando a todo lo que a todo lo que dices, mujer. Bueno, es que me gusta tener tu opinión, pero bueno. Es difícil encontrar, lo que estuvimos hablando Melody y yo el otro día, es difícil encontrar tareas que se emparejen para, por ejemplo, si utilizas palabras abstractas y palabras concretas en la fase de evaluación. Y si tú quieres evaluar el efecto del sonido. Entonces yo le propuse, que no sé si es que lo vas a poner después o es que no te ha gustado y por eso no lo has hablado. Yo le propuse de utilizar una tarea de valencia emocional como evaluación entre las abstractas, ¿no? Entonces se espera que si tú has aprendido una palabra y luego seleccionar las palabras, porque hay bases de datos con valencia emocional positiva o negativa, para tener una condición congruente en la cual es que el sonido abstracto musical y la palabra tienen valencia ambas positivas o ambas negativas. Y luego utilizar una tarea simplemente de decisión de valencia emocional, que le aparezca la palabra bati y el sujeto tenga que decir si tiene valencia emocional esa palabra positiva o negativa, ¿no? O algo así, ¿no? Lo que dice Antonio de juntarlo todo en un experimento lo veo difícil, no por el procedimiento de aprendizaje, que en eso de acuerdo, el número de palabras, en cruce, contrabalanceo, número de ensayos, todo eso bien. En tarea de evaluación lo veo difícil, el que se pudieran usar las mismas. Y también veo difícil que esto se intrasujeto en cualquier caso, por lo que estamos hablando, porque si tú tienes tres condiciones y ya lo quieres pasar idealmente, esto va a ser conductual para luego saltar al EEG, que de hecho esto iba directo al EEG, y el PIN, time frequency y todo eso. Entonces, un sujeto no puede aprender 600 y pico palabras. Entonces, tiene que ser unas 70 o algo así, según estudios previos. ¿Te puedo hacer la pregunta que se me acaba de aburrir? Perdón que te corté, que se me ha olvidado. Sí, venga, y que conteste Melody. Estáis pensando en meter Valencia, ¿no? Sí. Entonces, ¿piensas que va a tener un efecto como de... Es que no sé explicar qué efecto quiero explicar, pero bueno. Imagínate, una palabra tiene valencia negativa de 2. Y luego tú estás buscando que aprendan otra palabra que también es negativa, pero de 4. ¿Tú crees que te modula si metes una valencia negativa aunque implique otro significado? Como que sea la semántica y la valencia emocional vayan por separado. No sé si me explico. Entonces, que tú metas directamente una valencia negativa te haga también mejorar el aprendizaje, aunque sea de otra palabra. No sé si me explica. A ver. En plan, por ejemplo, tú pones el sonido de soledad. Pues tú ahora me pones el sonido de llorar. No sé, que tiene menos valencia negativa. Pero me va a ayudar a la otra. No sé si, es que no sé explicarlo bien. Ahora mi idea. La otra siendo... Claro, es una que que al final lo mediador del efecto sea la valencia, más que el sonido, sino que me arrastre, la valencia emocional me arrastre el efecto. Que la idea es que con cualquier tipo de música que se selecciona, pues va a tener una valencia así nata, que hay experimentos donde los participantes tienen que escuchar la música y poner en una escala, pues
si es algo triste o feliz, etc. Entonces, no sé, si tú pones la palabra soledad y tienes algo con una valencia más negativa frente a una valencia menos negativa, pues estás haciendo que la condición no es tan congruente, ¿sabes? Que lo que estamos buscando es tener una condición lo más congruente posible, como una valencia muy, muy negativa para una palabra que requiera esto. Entonces, si ya estás teniendo algo con una valencia, pues más hacia como el cero en esta escala, estás una tendencia más neutral. Sí, sí. Entonces, Eso, lo que efectivamente. pienso yo es que no se esperaría como ver en el testing que había un aprendizaje tan fuerte. Lo suyo sería elegir una cosa con valencias Extrema. en la parte como máxima de la escala. Ok. Gracias y perdón. No, gracias a ti, que es bueno pensar en estas cosas, pero bueno, esto es, si hay otras preguntas o comentarios, porque esto es el esbozo del plan. Así que estoy todavía trabajándolo, pero me parece algo bonito, importante, porque tiene sus implicaciones para la adquisición de palabras nuevas y también para la semántica musical. Entonces me gusta el hecho de poder combinar estas dos cosas. Una pregunta que quizás no lo haya entendido bien. ¿Todas las palabras son abstractas, son concretas? ¿O también utiliza palabras abstractas? Habrá de las dos en este experimento, sí. Vale, vale. Claro, porque lo chulo de tener valencia emocional positiva y negativa en las congruentes es que tú en las congruentes ya puedes ver el efecto de la valencia emocional y en sí mismo es chulo, porque a lo mejor es verdad que tú aprendes menos cuando tú estás escuchando algo, un fragmento, cuando te pones música clásica que es negativa, como el canon de Pachelbel, etcétera, que es triste, de valencia emocional negativa, ¿no? Entonces tú en sí mismo tú puedes tener un main effect de la valencia emocional, que ya te está diciendo mucho para el aprendizaje. Y luego, por lo que dice Antonio, que eso claro que sí o sí hay que hacerlo, es comparar este experimento con el otro, si eso es un paquete. Ya lo digas que es un diseño entre grupos o que sean dos experimentos, para ver si la magnitud del efecto de congruencia es mayor en un experimento que en otro, porque la gran diferencia es que en uno es contenido semántico y esto no es tanto contenido semántico como contenido emocional añadido al aprendizaje, ¿no? Sí, a eso me refería yo, porque para mí, si la congruencia te viene mediada por la valencia emocional, aunque te saca el efecto ese que has dicho de MNF, para mí pierde semántica. No sé si me explico. Como que si en un concreto te sale, luego en un abstracto, una misma valencia te arrastra a la congruencia, ya pierde contenido semántico, ya es más como mindset en el que tú te metes. No sé si me explico. Y me meto en tristeza y ahora aprendo todo lo triste para adelante. Me da igual la palabra. Es decir, como que ya, no sé si pierde ese... Antonio, pero solo puedes hacer, vamos a ver, dentro del bloque, vamos a ver, dentro de un bloque de ensayos, tú tienes una palabra que es con valencia positiva, o sea, con tono, el segmento emocionalmente positivo, otro emocionalmente negativo, y no creo que se produzca un cambio. Lo que tú dices que lo que te digo, que te metas dentro de un mood positivo o negativo durante toda la tarea, porque No, hay un durante toda switch. la tarea no, pero me refiero, sí. Es que no sé explicarlo, pero si yo me meto, tú me pones una canción triste y aprendo igual. Triste que soledad, cuando cada sonido iría relacionado con uno de los sentimientos, pero si no hay diferencia, al cambiar el sonido de uno al otro, aprendo lo mismo, pierdo contenido semántico de la palabra, lo que me está llevando es a un estado de valencia emocional, pero no a la semántica de la palabra. No sé si me explico.
Si luego bueno, no sé, me da igual, una tontería. Bueno, me da igual. Creo que no te he entendido, Antonio. Como imagínate que tienes happy y excited asociados a dos músicas diferentes que serán alegres. Alegritas, pero una un más happy y otra más excited. Pero bueno, serán dos músicas diferentes. Sí. Si tú me intercambias la música de uno en el otro y la otra del uno, y me sale el mismo efecto en el aprendizaje, no es semántico ese efecto, es más de valencia, más emocional. No sé si es que no sé explicarlo, pero que al final me arrastra, me da igual que sea congruente con happy o con excited, lo que es congruente es con la emoción que representa esa semántica, pero no a nivel de palabra completa, sino más a nivel, una parte de la semántica, pero no entera. No sé si, bueno. Es que la semántica musical no se puede separar de la valencia al final, que van mano en mano. Ya. Sí, lo que está diciendo Antonio, sí, yo sí lo veo. Lo que está diciendo Antonio es, si no lo estoy interpretando mal, es algo así como que tú aprenderías de manera categorizada en valencias emocionales. Si no encuentras diferencia al intercambiar ambas de valencia emocional positiva, como ha dicho él, y tiene excited y happy. Si tú encuentras diferencia en función de con qué lo pareas, si las músicas son también positivas, implicaría que tú no aprendes específicamente aspectos asociados a la palabra, sino como una categoría. Y por eso no hay diferencia. Toda la metería en el saco de valencia emocional positiva como una etiqueta añadida. Sí. Pero bueno, si ayuda al aprendizaje, pues puede decir, bueno, los sujetos asocian y hago una explicación, pero es chula, sí. Sí. Eso se podría analizar a posteriori, ¿sabes? Y mirar si hay un efecto, por ejemplo, entre sujetos, agrupando sujetos que reciben la misma palabra con el mismo tono, ¿no? Ese segmento musical, digo, y esa diferencia o no para la explicación teórica. Si realmente lo que están añadiendo es como aspectos de emocionabilidad específica a cada una de las palabras nuevas, o bien lo que hacen es que categorizan en grupos. Eso es muy bien explicado. Eso es lo que me quería decir más o menos. Pero entonces tendría que ser muy preciso la valencia emocional de cada música. O sea, tendría que ser como muy constante, que todo el mundo justo a una música puntúe y lo categorice como algo. Porque yo entiendo que lo que tendréis que hacer vosotros es coger una serie de tonos, músicas y tal, y hacer una fase previa, ¿no? De cómo te suena esto. ¿Te suena feliz? ¿Te suena triste y tal? Pero me imagino que también habrá una cierta variabilidad, ¿no? Entonces, lo que dice Antonio está muy guay y tiene sentido, pero ¿tan preciso sería esa asociación? ¿Sabes? No sé. Me llama la atención que tengamos un aprendizaje tan marcado, tan justo, porque la diferencia entre feliz y excitado o no sé. Sería más 1, 2, 3, 4, diría yo, ¿no? No se puede ir tan al detalle. ¿O estoy diciendo una tontería? No lo sé. ¿Qué opina Melody? Hombre, es posible, pero yo no sé si este efecto saldría, habría que ver. Que es verdad, entre happy y excited es una diferencia tan pequeña dentro de lo que cabe dentro de esta categoría. Y también lo que dice Fernando, cada persona, o sea, va a ser como ¿cómo se dice? Un average de lo que piensa cada persona sobre un trozo de música, y ahí también hay variabilidad. No sé. A mí lo de la variabilidad me importa un pito. Nosotros no estudiamos diferencias sujeto a sujeto, nosotros estudiamos la media de grupo. Entonces, que unos sujetos es igual que con el significado de una palabra, normal y corriente, casa, pues uno le denota unos aspectos de la experiencia que tengan y otros. A mí eso me importa un pito. Yo lo que quiero ver es lo que aporta un tipo de cosa
a la media de la población. Luego puedes ver diferencias individuales en función de la edad, en función de un montón de otras cosas, ¿no? Del bagaje lingüístico, lo que sea. Pero a la hora de tú hacer un estudio, tú lo que tienes que ver es el promedio. A mí me da igual que unos sujetos le denoten una cosa y otra otra. Hay paradigmas de inducción emocional basados en música y hay categorizaciones de segmentos musicales en función de diferentes dimensiones emocionales. Pues se pueden utilizar y luego con las palabras igual. Hay normas, bases de datos que te miden arousal, la valencia emocional. Entonces todo eso como media de la población se sabe. Y nosotros... por lo menos yo, a menos que Melody, como siempre le digo, me diga otra cosa. Yo hacemos lo que ella diga. Pero que a mí me interesa como primer paso la media de la población. Entonces vamos a considerar material que está estandarizado o se puede estandarizar, lo podemos estandarizar nosotros en función de diferentes dimensiones y ver el efecto. Y luego ya pues irte a pues eso, cómo lo interpreta un sujeto o en función de qué y cosas así, ¿no? Oye, yo tengo una pregunta por curiosidad. El efecto este de semántica musical o la valencia emocional que te produzca una determinada música, ¿se sabe aprendido o cómo se aprende? Porque es que yo, por ejemplo, tengo siempre mucha curiosidad, pues las bandas sonoras de las pelis y demás, como que siempre te evocan una emoción particular y no sé si eso realmente es porque a lo largo de la historia siempre las películas o temas audiovisuales van como ligadas de una escena concreta y sé que no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando de metodología, pero bueno, me entró la curiosidad un poco por si lo sabíais. Pues es una pregunta interesante, la verdad es que no lo sé. Pero no sé, como el ejemplo que puse antes, lo del estrecho versus ancho, mucho tiene que ver con cómo se compone una pieza de música, la armonía, la disonancia, algunos acordes así cromáticos y tal. Pero lo del efecto cultural que tiene esto, no lo sé. Supongo que sí, pero... Vale, muchas gracias. Sí, sí, Ana, hay muchos estudios, sobre todo antropológicos y con niños. Y lo que ven que en función de la escala, sobre todo las mayores o las menores, pues son bastante universales. Que las mayores son felices y las menores son tristes. Y como que es un efecto bastante general, que no es algo cultural, es algo bastante innato al ser humano. Luego ya lo que viene en cultura es un poco los matices o supongo que las asociaciones de esta. El canon de Pachelbel se pone muy en relación a una película Barry Lyndon. Entonces, pues a lo mejor esa asociación un poquito más específica de la cultura, pues sí matiza la emoción, pero en general el canon de Pachelbel al ser mayor, pues es alegre, por ejemplo. Pues ese tipo de asociaciones son más innatas, más genética o consustancial al ser humano, en teoría. Ah, vale, vale. Muchas gracias. Es que yo pensé que era como algo más aprendido. O yo Hay qué cosas sé, hay cosas que sí, pero hay cosas, por ejemplo, de la disonancia, que un sonido desafinado nos genere como un subidón de arousal y así un poco molesto. Eso es bastante innato. Un poco por la configuración de cómo está hecha nuestra cóclea, etcétera, hace que nos genere a todo el mundo como nerviosismo y nos ponga así un poco tensos. Y luego hay cosas más culturales. Vale, vale. Vale, muchas gracias. Melodía, ¿has terminado? Sí. Bueno, ¿tenéis más dudas o más cosas? Muchas gracias, Melody, por la charla. Está en ciernes y yo estoy apuntando, si me habéis visto yo apuntando como los locos todas las cosas que decís, porque son buenas ideas y cosas que se pueden implementar. Y eso es lo bueno de estas reuniones, ¿no? Que si tenéis investigaciones, cosas que no están realizadas, pues que las traigáis aquí. Y así entre todos pues, que podamos aportar ideas, ¿no? Que os puedan ser de ayuda. Vale, pues vamos a dejar aquí la presentación de Melody, vamos a aplaudirla, como siempre. Gracias por escuchar y por los comentarios y todo esto.